Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por la atención, gracias y por la presentación, Hugo. Bueno, todos sabemos que la presión se mantiene dentro de un rango constante por un equilibrio que hay entre la producción y el drenaje del humor acuoso. Y cuando este drenaje se torna disfuncional, hay un aumento en la presión ocular y eso genera desarrollo y progresión del glaucoma. Por lo tanto, para lograr una comprensión en cómo disminuir la presión intraocular a través de una cirugía, en este caso de glaucoma, yo creo que comienza con la comprensión de cuáles son las estructuras y cómo funciona y cuáles son las estructuras de drenaje de este humor acuoso y sobre todo qué es lo que cambia en los pacientes que tienen glaucoma. Entonces, como para empezar un poquito a hablar de estas estructuras, yo quiero ir por lo más básico, o sea, incluso veo muchos residentes acá que me parece fundamental que aprendan y empiecen a hacer gonioscopía. La verdad que la gonioscopía, cuando uno la aprende, no termina siendo muy complejo, pero bueno, hay algunas cosas que hacen que sea una técnica difícil al principio. Entonces, acá lo que quiero mostrar, y yo quiero mostrar como si fuera una mano, unos dedos, en donde la esclera que vemos acá, tenemos, ¿se ve ahí, no? Sí. Tenemos estos tres repliegues que forman dos canales en los cuales el canal anterior es para la córnea y el canal posterior es donde se inserta el aparato de filtración. Entonces, tenemos referencias que son el espolón, el septum escleral y el espolón escleral. Entonces, quiero que primero nos quedemos con esta estructura acá, que lo vamos a volver a esta imagen más adelante. Entonces, ¿qué dispositivos, qué opciones tenemos para poder evaluar esta parte del ángulo? Necesitamos un dispositivo que son las goniolentes, porque la reflexión interna de la córnea no nos permite ver de manera directa el ángulo. Entonces necesitamos unas goniolentes que tenemos dos grandes grupos, que tienen principios físicos diferentes, que son las goniolentes directas, que hoy están más reservadas a lo que son las goniolentes quirúrgicas, y las goniolentes indirectas, que son estas del espejito, ¿no? Y tenemos dentro de estas goniolentes indirectas también dos grandes grupos, que son las de apoyo escleral y las de apoyo corneal, como recién bien dijo Gaby. Las de apoyo escleral son las que usamos todos los días, ¿sí? Son un poco más anchas, necesitan una sustancia de acople, que puede ser viscoelástico o hidroxipropilmetilcelulosa, que nos permiten ver mejor las estructuras del ángulo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Me acuerdo, mirá, me gusta verlo a Gaby y a Nico, que son con quienes empecé a hacer gonioscopía, y nosotros empezamos a hacer gonioscopía con las lentes la de Goldman, de 3 espejos, media rayada, que tenemos en el consultorio, y la verdad que con esas lentes no se ve muy bien. Yo particularmente uso la MagnaView, que tiene un solo espejo, una magnificación de 1.5, y la verdad que cuando uno empieza a ver, empieza a entender también. Y dentro del otro grupo, que es la de apoyo corneal, esta es más útil para hacer una maniobra que se llama la maniobra de Trantas o la maniobra de Forbes, que es la gonioscopía dinámica. Que esto nos va a servir más cuando tenemos una sospecha de un cierre angular. Entonces, acá lo que podemos hacer con esta maniobra, que es comprimiendo, al tener una sustancia, un apoyo menor y un apoyo corneal, esto nos va a permitir, al comprimir el centro de la córnea, mover el humor acuoso hacia los costados y diferenciar, cuando tenemos una sospecha de cierre angular, si ese cierre es un cierre funcional o aposicional, es decir, que el iris está apoyado al trabeculado, o si tiene una sinequia y es un cierre orgánico. ¿Por qué es importante esto? Porque la conducta que vamos a tener con ese paciente que tenemos enfrente es completamente diferente. Y acá usamos la lente de Sussman. Y dentro de las goniolentes quirúrgicas, fundamentalmente, como dije antes, son goniolentes directas, ¿sí? Acá, en el transcurso de esta jornada, se van a usar la lente de la casa Volk y la de Ocular.
Entonces, algo así sería, este es el final, yo acá estoy empezando por el final, como se vería un ángulo en un paciente quirúrgico, dentro del quirófano. Y esta es la visión del cirujano. Pero estamos empezando por el final, así que me gustaría arrancar en el principio. Y el principio sería dónde empieza el ángulo, ¿sí? Y el ángulo empieza con una estructura que es la línea de Schwalbe. Que la línea de Schwalbe, si la tendríamos que marcar, estaría por acá. Y puse esta imagen histológica porque me resulta muy claro poder identificar la estructura con este preparado histológico, porque vemos bien la característica y la complejidad que tiene esta estructura. Si lo tendríamos que ubicar, la línea de Schwalbe estaría por acá. Pero bueno, empiezan las complicaciones, porque empezamos por una estructura que a veces se ve y a veces no se ve. Entonces, en ojos que son muy pigmentados, la podemos ver, incluso podemos ver una línea por arriba, que ya sería una cuestión patológica, como es la dispersión pigmentaria, la doble línea de Sanpolesi, pero en ojos que tienen poco pigmento, esto no se ve, o los pacientes muy jóvenes no se ve. Entonces, les quiero transmitir el primer tip, si puede ser, que es la cuña corneal, que esto es muy fácil de hacer, con la lámpara de hendidura, hacemos el haz bien chiquitito, hacemos incidimos de manera oblicua y con la luz lo más fuerte que podamos, nos va a generar una reflexión, es decir, vamos a ver un reflejo en la cara posterior de la córnea y otro reflejo en la cara anterior. Pero en un momento la transparencia de la córnea termina porque empieza la esclera y ahí se va a formar una cuña que nos va a decir dónde comienza el ángulo, ¿sí? Y esa es el comienzo de la estructura con la línea de Schwalbe. ¿Y después qué tenemos? Tenemos la malla trabecular, que de algún modo se cuelga de acá y tiene una estructura triangular. Es como que cae hacia abajo, y volvemos a eso que le dije yo del dedo gordo, porque ¿dónde se enclava esa malla? En el espolón que está acá, ¿sí? Entonces esa malla, que como bien lo nombra, lo dice su nombre, tiene poros, ¿sí? Entonces, tiene una composición diferente. Uno lo podría dividir en dos partes que rápidamente uno dice, bueno, el trabeculado pigmentado y el trabeculado no pigmentado. Pero ¿cuál es la razón de que el trabeculado sea pigmentado y no pigmentado? La razón lógica, y es fácil de entender, es que por detrás del trabeculado tenemos el canal de Schlemm, ¿sí? Entonces, hay una parte de ese trabeculado, que es la parte inferior, que tiene flujo. Y la parte superior, que sería la parte de acá, no tiene ningún flujo porque no tiene ningún canal atrás. Entonces, todo ese pigmento que está en la cámara anterior y que circula, de algún modo tiñe ese trabeculado, se junta el pigmento ahí y hace que ese pigmento tenga color. Y esto es muy importante, identificar dónde está el trabeculado. Primero porque si lo vemos, sabemos que es un ángulo que tiene filtración, ¿sí? Es decir, que el ángulo está abierto. Y por otro lado, porque va a ser el target de la mayoría de los procedimientos que vamos a ver acá, y también el target de procedimientos láseres. Entonces, es prácticamente una estructura fundamental, ¿sí? Entonces acá, esta imagen la puse porque es muy interesante ver la configuración de este trabeculado. Acá podemos ver de vuelta el espolón, que como vamos a ver es una estructura súper interesante. Y tenemos estas dos partes, la parte superior que tenemos, que es no pigmentada, y la parte de abajo, que es la pigmentada, la que está más cerca del canal de Schlemm. Bueno, y este es el canal de Schlemm, pero ¿por qué puse esta foto? Porque el canal de Schlemm, desde la perspectiva gonioscópica, es decir, viéndolo con la lupa, no lo podemos ver, porque está por detrás del trabeculado. La única manera de que se torne visible es cuando se llena de sangre. Pero me da pie esta estructura para nombrar un poco más allá de las estructuras de drenaje del humor acuoso, porque sabemos que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, entra a la cámara anterior a través de la pupila, se distribuye a través de la cámara anterior,
y se va de la cámara anterior por dos vías, la vía convencional y la vía uveoescleral. En la vía convencional, que es la que más me quiero detener, es donde se va la mayoría, entre el 80 y el 90% del humor acuoso que sale del ojo. ¿Pero dónde se va? Se va al canal de Schlemm y a partir de ahí, por los colectores, se va por una red, por el plexo venoso intraescleral y también se va por las venas acuosas. Y esto lo sabemos hace mucho tiempo porque, fíjense, en 1947 ya se demostró que la distribución de estas venas acuosas es diferente en los distintos cuadrantes. Y sabemos que en el cuadrante inferonasal es el cuadrante donde tenemos mayor distribución de venas acuosas. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un procedimiento que mejore la salida de este humor acuoso, el lugar donde vamos a hacer este procedimiento es nasal inferior. Muy bien. Y la siguiente estructura, ¿qué les parece? ¿A dónde está el espolón? Bueno, acuérdense que si el espolón es escleral, el color que va a tener es el color blanco, ¿sí? Así que el espolón está por acá. Tenemos el trabeculado no pigmentado, pigmentado y el espolón. ¿Y por qué es importante esta estructura? Esta estructura también es muy importante. Esta estructura a mí me gusta pensarla como si fuera un estante, ¿sí?, en la pared, en donde por arriba caen las fibras del trabeculado. Ahí se insertan. Pero por abajo también se insertan unas fibras que son las fibras musculares longitudinales del cuerpo ciliar, que en lenguaje gonioscópico, es decir, cuando lo vemos, es la banda del cuerpo ciliar. Pero es nada más que músculo, las fibras musculares del cuerpo ciliar. Pero como les digo, ¿por qué? Acá lo voy a marcar, acá estaría el espolón. Pero ¿por qué es importante identificar esta estructura? Primero porque para saber dónde están las estructuras, porque el espolón nos marca si el ángulo está abierto o está cerrado. Porque si hay iris aposicionado por encima del espolón, quiere decir que está cerrando el ángulo. Y a su vez también, entonces, en el consultorio identificar esto es sumamente importante, pero también en el quirófano es sumamente importante, porque si el procedimiento que quisiéramos hacer es basado en canal, es decir, que queremos hacer un shunt en el trabeculado y llegar al canal de Schlemm, lo vamos a hacer por encima del espolón. Pero también hay dispositivos que van por la vía supracoroidea y ese ingreso va a ser por debajo del espolón. Por acá sería la vía supracoroidea y por acá sería la vía hacia el canal de Schlemm. Y el siguiente es la banda del cuerpo ciliar, que como dijimos son las fibras musculares. Entonces, cuando querramos ir a buscar dónde está la banda del cuerpo ciliar, bueno, ya nos queda un poco más claro que está por debajo del espolón, ¿sí? Lo podemos ver por acá. Ya falta poco, ¿eh? No se me duerman. Bueno, y el último elemento del ángulo es el iris y la raíz del iris. Y acá quiero hablar un poco de las clasificaciones, que hay un montón de clasificaciones y no nos vamos a poner ahora que uno después se las olvida, pero yo me quiero detener en la clasificación de Speth, que es la clasificación que tal vez podamos ver en la mayoría de los reportes, en donde nos habla no solo de la angularidad que tiene ese iris y la pigmentación, sino también nos va a decir cómo es la inserción y la configuración. Y acá vemos esto. Acá dice, en la E es en el cuerpo ciliar. Entonces, acá lo que vemos es la situación ideal, que el iris se inserta en el cuerpo ciliar. Pero si vemos que el iris se inserta más adelante, ahí vamos a empezar a tener las distintas situaciones clínicas. Por eso esto que le decía, que es importante conocer la anatomía, pero la anatomía cambia en cada paciente. Entonces, por eso es importante también estas clasificaciones. Y en cuanto a la configuración, también podemos tener distintas configuraciones. Y por eso se torna complejo un poco la gonioscopía, porque al tener distintas configuraciones en cada paciente, es como que va cambiando en cada paciente que vemos. Entonces puede ser
regular, como lo tenemos acá, puede ser curvo hacia adelante, en el caso de un facomórfico o algo que está empujando desde atrás. Puede ser también una configuración cóncava, como vemos en los pigmentarios, o podemos ver una configuración plató. Entonces, si nosotros en la gonioscopía, con el paciente enfrente ahí, en un minuto, porque no nos lleva más de un minuto hacer esto, podemos identificar todas estas cosas, el comportamiento y la definición clínica que vamos a tener con ese paciente va a ser completamente diferente. Entonces, por eso es que yo quiero destacar el rol de la gonioscopía y lo importante que es comprender la estructura del ángulo. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las funciones de la gonioscopía? Obviamente le da valoración morfológica, le da apellido al glaucoma que estamos viendo. Para documentarlo, para sacarle fotos, hoy con estas lupas podemos sacar unas fotos espectaculares, lo podemos poner en la historia clínica. Tiene un rol terapéutico, porque ya vemos si es un glaucoma de ángulo abierto, le podemos ofrecer un SLT, le podemos ofrecer un IPL, lo que necesite ese paciente, perdón, IPL no, un IP. Es importante desde el punto de vista quirúrgico, porque ya viendo cómo es el ángulo, si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado, va a ser las distintas opciones quirúrgicas que vamos a tener para ese paciente y un valor pronóstico. Muchas gracias.